Hola gente, el día de hoy les traigo la segunda parte de los países del mapa de Overlord. Para los que no han visto la primera parte, les recomiendo que vayan a verla. Amigos, hago una pausa para decirles que ya tenemos Discord, por si quieren unirse, se harán muchas dinámicas y se subirá mucha información importante sobre anime. Vamos a empezar con la teocracia Slayn. Se dice que fue la primera nación de humanos que se formó con la llegada de los 6 grandes dioses, ya que la humanidad era tan débil, que eran utilizados como comida de otras criaturas más fuertes. Cuando los 6 grandes dioses llegaron, eliminaron a gran parte de la población demi-humana y heteromórfica, permitiendo a los humanos expandir sus territorios, aprender la magia y desarrollarse. Desde su fundación adoran a los dioses que los salvaron de la extinción, y su principal misión es la de preservar la existencia de la humanidad. Ellos tienen la mayor fuerza militar conocida en el Nuevo Mundo hasta el momento, a la que llaman escrituras. Estos son humanos con habilidades más allá de las de una persona común, e incluso formadas por descendientes de los antiguos dioses. Todo este país es gobernado por un consejo de ancianos a los que llaman cardenales. La teocracia son fieles enemigos de cualquier raza que no sea la humana, incluso esclavizándolas y teniendo años de guerra con el país de los elfos. Gracias a todos los conocimientos e ítems que fueron dejados por los grandes dioses, tienen grandes desarrollos en el área de la magia, al punto de poder recrear la famosa poción de curación a la que llaman sangre de dioses, algo que aún el mismo Ainz no ha podido. Su capital se llama Silxuntex, pero no tenemos más información sobre ella. El país de los elfos. Como pueden ver, esta zona de azul no está delimitada, por lo que utilizando este otro mapa he intentado ubicar los territorios, aunque es un poco más confuso. Igualmente más adelante cambiaremos el mapa ya que le faltan territorios. Está ubicado al sur de la teocracia Slayn y es gobernado por un rey llamado Desem Hogan. No le importa su pueblo, y lo único que deseaba es tener hijos poderosos, para crear su propio ejército, y así algún día conquistar el Nuevo Mundo. La mayor parte de la población está formada por elfos del bosque, así como una población muy pequeña de elfos salvajes, que viven principalmente en las praderas. Sabemos que estos se encuentran en guerra contra la teocracia, pero debido al abrumador poder del enemigo, a duras penas han podido combatirlos, gracias a sus tácticas de guerrilla, pero estos cada vez les ganan más terreno. Décadas atrás y a pesar de los prejuicios de la teocracia, estos mantenían una relación formal, pero debido a que su rey secuestró y embarazó a la carta de triunfo de la teocracia, estalló la guerra. Gran bosque de Evasa. El país de los elfos se encuentra dentro de este gran bosque. Ainz se adentra en este bosque junto con Aura y Mare, buscando a los elfos oscuros, con el objetivo de que estos dos hagan amigos de su misma raza, pero los gemelos piensan que van en una misión. El Reino Santo. Fue fundado hace unos 200 años, poco después de que acabaran con las deidades malvadas. Su tierra está dividida por el mar en 2 mitades, norte y sur, pero las mitades no están completamente separadas, más bien, hay una bahía gigantesca, de 40 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho. Por esta razón algunos piensan que son países diferentes, y se les conoce como, el Reino Santo del Norte y el Reino Santo del Sur. El Reino Santo está situado al lado de las colinas Abelion, que están habitadas por todo tipo de tribus semi-humanas, que están constantemente en guerra entre sí. Para evitar ser invadidos y quedar atrapados en sus guerras, invirtió una gran cantidad y recursos en construir a lo largo de su frontera, la mayor fortificación del Nuevo Mundo, la Gran Muralla de 100.000 kilómetros de largo. Pero aún así algunas veces sufren invasiones. El Reino Santo es gobernado por Calca Besares, mejor conocida como el Mazo Santo de Haldabout. Lo siento, pero no me aguanté en poner esto, por aquí les dejo el video para los que no saben. Ahora sí retomemos, ella es la primera gobernante mujer en la historia de este reino, por lo que los nobles del sur se opusieron, al punto de llegar casi a enfrentarse entre los dos bandos del mismo reino, por lo que aunque son gobernados por ella, los nobles del sur y norte no tienen muy buenas relaciones. Como algunos saben, el Reino Santo, específicamente la parte del norte, fue invadida por Haldabout, con un ejército gigantesco de semihumanos, y se vieron obligados a pedir ayuda, pero los únicos que quisieron ayudarlos fue el reino hechicero, algo muy duro para ellos ya que se puede decir que su nación se dedica a purificar a los no muertos. Terminan aceptando la ayuda, y son salvados por el Supremo. La Reina Santa muere, y en su lugar es coronado su hermano el Príncipe Caspón, que en realidad no es él, sino un doppel del reino hechicero, por lo que técnicamente esta nación ahora es gobernada por Nazarick. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ciudades del Reino Santo.
ya que en ninguno de los mapas que encontré están señaladas, las he marcado según mi entendimiento, por lo que podría estar equivocado. Auburns. Durante la invasión de Haldabaoth al Reino Santo del Norte, Auburns junto con otras 3 ciudades importantes e innumerables pueblos, estuvieron entre los capturados, y por algún motivo se pensaba que en esta ciudad se encontraba oculto Haldabaoth. Calinsa. Es una ciudad-fortaleza que se encuentra al norte de la capital sagrada Auburns, y estaba bajo la administración directa de la familia real. Tenía gruesos muros, además estaba cerca de una importante ruta comercial que conducía al sur. Los muros de esta ciudad fueron los que Haldabaoth destruyó para que entraran los demi-humanos. Prague. En esta ciudad se llevó a cabo la batalla decisiva entre el rey hechicero y Haldabaoth. Rimun. Es una ciudad portuaria que se encuentra al oeste de la capital sagrada Auburns. Lloyds. Fue una ciudad que cayó en manos de Bucer, el líder de las tribus Bafolk de las colinas de Abelion. Este trabajaba para Haldabaoth y termina siendo derrotado por Ainz. Ahora vamos con las famosas colinas de Abelion. Las colinas de Abelion se encuentran entre la teocracia Slane y el Reino Santo. Es una región montañosa habitada por semihumanos que mantiene en constante guerra, pero también consideran al Reino Santo como sus más grandes enemigos. Antes de la llegada de Haldabaoth, era gobernada por estos poderosos semihumanos. El gran rey de la destrucción, Bucer, la garra demoníaca, Bijarra Jandala. Acero negro, Muar Praxua. Escamas arcoíris, Roques. El emperador bestia. El rey Cinereo. Rayo de llama de hielo, cura del cinturón Asreno. Lanza espiral, Ectobaice Sarragara, y el anciano blanco, Alisa Ankara. Cada uno de estos eran los miembros más poderosos de sus tribus. Voy a cambiar al mapa que les mencioné anteriormente, ya que llegamos al final del mapa canónico, por lo que pueda que en este nuevo hayan algunos errores. Dicho esto, empecemos. El estado del Consejo de Arglan. Es una nación semihumana ubicada al noroeste del reino Re-Estice y rodeada de montañas. Fue fundada por el señor dragón de platino, Sain Dorcus Baision, hace más de 200 años, además también es habitada por humanos. La nación está dirigida por un consejo compuesto por representantes de cada raza que habita el país. También hay 5 señores dragón, que forman parte del consejo, conocidos como los 5 consejeros dragón. El reino dragón. Es una nación humana, que fue fundada por el señor dragón de la brillantez, y actualmente está gobernado por su bisnieta, la reina dragón Draudilion, que es mitad humana. Anteriormente el señor dragón de la brillantez tomó como pareja a un humano, o humana, ya que no se sabe el género del Lord Dragón, y así creó la línea de sangre de los gobernantes de su nación. De esta manera sus descendientes mitad humanos, tuvieron acceso al poder de la magia salvaje, aunque no pueden usarlo de la misma manera que los Lord Dragón, debido a su mezcla de sangre. Se dice que Draudilion para usar un solo hechizo de magia salvaje necesita sacrificar miles de almas. El reino dragón actualmente se encuentra en guerra con el país de hombres bestia, ya que ellos utilizan a los humanos como alimento, y estos han conquistado varias de sus ciudades, por lo que se vieron obligados a pedir ayuda a la teocracia Slain y al imperio Baharut, pero creo que la ayuda llegó, o llegará de otro lado. La Alianza Ciudad-Estado de Karsana. Esta ubicada al sur del imperio, es una unión de múltiples razas y ciudades. Tal parece que la mitad de su población es humana, y cada una de sus ciudades tiene un promedio de 400.000 habitantes. Anteriormente eran una nación bastante grande, pero surgieron 14 ciudades-estado, cada una con una metrópoli en el centro. Estos países recién independizados no se llevan bien entre sí, y mantienen en constante conflicto. Sus ciudades son Carxanas, Pepoaló, Gaitz Oriental, Gaitz Occidental, Veneria, Gran Ristarán, Robleneis, Nuevo Acneis, Granvis, Sotavento, Franklin, Bebar, y las llanuras de Centauro, situada al este de la Alianza Ciudad-Estado de Carsanas. Voy a empezar a nombrar territorios de los que no tenemos casi ninguna información. Reino de Imberia, ubicado en algún lugar del continente central. También se dice que estaba al sureste de Re-Estice. En el arco no canónico de la princesa vampiro del país perdido, se dice que este era el reino de Evilei, pero fue destruido por el señor dragón del ataúd ancestral. Liga de mestizaje de Aina, ubicada al este de una nación sin nombre, al oeste de Imberia. Seruk número 3, ubicado al oeste de Imberia. Monte Keitenias, ubicado al oeste de Imberia, junto a Seruk número 3, es la residencia del señor dragón del ataúd ancestral.
Mancomunidad de Hombres Bestia, ubicado en el continente central. País de los Hombres Bestia, ubicado en el extremo este del Reino Dragón. Castillo de Crunui, situado en lo profundo de las montañas. Ciudad bajo el castillo flotante, situada en medio del desierto. Capital del país en ruinas fundado por los 8 reyes de la codicia. Lago Cristal. Mundo Demonio. Pantano de Baum. Gran Nación Minotauro. Desierto de Dolor, ubicado al suroeste del continente central. Gran Reino de los Pavilsac, ubicado dentro del Desierto de Dolor. Slutarn, ubicado dentro del Desierto del Dolor. Imperio de Wolves, ubicado dentro del Desierto del Dolor. Gran Ciudad Amurallada, situada al oeste de la Liga de Aina. Nación Orca, ubicada en el continente central. Ruinas de Sasasaru. Ciudad del Mar, parece estar relacionado con los jugadores de Yggdrasil. Llanura de los 7 Chamuscados. Soba, ubicada en las regiones orientales. Reino Troll, ubicado en el continente central. Y por último, Valle de las Sombras. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, por favor apoyen dejando su like, ya que me costó bastante trabajo hacerlo, no olviden que tenemos más contenido en el canal para que vayan a verlo.